Muy buenos días a todos y a todas del continente latinoamericano y muy buenas tardes a nuestros invitados del continente europeo. Mi nombre es Victoria Bodnarova y soy una de las dos coordinadoras regionales de Euraccess en Latinoamérica y el Caribe con sede en Colombia. Mi compañera Charlotte, que también está aquí con nosotros, se está uniendo desde Río de Janeiro de Brasil. Un par de palabras antes de empezar este webinario. Bueno, como pueden ver en la pantalla, hoy nos enfocaremos en las acciones Marie Sklodowska-Curie y su acción de las becas postdoctorales, la modalidad europea. Este webinario está en cooperación con FECIT, que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y también nuestros compañeros de la red de los puntos nacionales de contacto de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por su apoyo. El webinario tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y 15 minutos. El webinario será grabado, así que después, en un par de días, en un correo de seguimiento, todos ustedes recibirán la grabación junto con las presentaciones. Un par de cositas logísticas. Obviamente, como siempre, como es un webinario, vamos a poder responder sus preguntas después de todas las presentaciones. Y si tienen unas dudas, preguntas, por favor pónganlas en la parte Q&A, las preguntas y respuestas, no en la parte chat, por favor, para que las podamos ir respondiendo a lo largo del webinario por nuestros expertos ponentes, pero también al final del webinario. También me alegra mucho invitar y dar la bienvenida a nuestros dos testimonios, a nuestras dos investigadoras que han recibido la beca postdoctoral de Marie Sklodowska-Curie, que son investigadoras latinas de Latinoamérica y el Caribe. Ya nos contarán un poquito más de dónde son y que compartirán con nosotros su experiencia. Y bueno, solamente me queda decirles un poco acerca de la agenda del día de hoy. Empezaremos con la presentación por nuestra aliada amiga, que es la experta y punto nacional de contacto en España de las acciones Marie Sklodowska-Curie, Cristina Gómez, seguido por una breve presentación acerca de Euraccess y los servicios e información que ofrecemos a la comunidad científica aquí en Latinoamérica y el Caribe, por mi compañera Charlotte. Luego seguiremos con una breve presentación por parte de Alejandro Quinteros, que es oficial de proyectos en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y también uno de los encargados de la red LAC-NCP. Seguiremos con los dos testimonios, como acabo de mencionar, por nuestras dos investigadoras, y al final tendremos unos 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Así que ahora, sin más palabras, invito a Cristina que comparta su pantalla y empiece con la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por esta presentación. Muchísimas gracias tanto a Euraccess LAC como a UCI en Uruguay y como a nuestro proyecto MSCaNet por permitir esta sesión de difusión hoy. Voy a comenzar ya efectivamente a presentar. Un segundito que vamos a compartir pantalla desde aquí. Yo creo que se ve, ¿verdad? ¿Correcto? Vale, genial. ¿Me confirmáis que sí? Pues nada, fenomenal. Empezamos entonces con la presentación. Efectivamente, hoy la sesión se va a centrar en los proyectos o becas, mal llamadas becas porque son proyectos y son contratos de investigación, pero a las becas europeas, las European Fellowship. Desde mi experiencia voy a contar un poquito cuáles son las reglas de participación, cómo funciona, qué es el programa Marie Sklodowska-Curie y qué personas y qué instituciones pueden presentar este tipo de proyectos, cómo funcionan, cómo son los proyectos, brevemente cómo son los criterios de evaluación y algunos consejos generales, diría yo, para preparar proyectos competitivos, así como dejar algún enlace útil para aquellas personas que todavía estén en una fase inicial de una preparación de un proyecto. Bueno,
Para aquellos y aquellas que no sepan lo que es el programa Horizonte Europa, el programa Horizonte Europa es el instrumento de financiación que tiene la Comisión Europea para financiar la I+D+I a nivel europeo. En este sentido, este programa, que tiene una duración de 2021 a 2027, incluye 3 pilares fundamentales, dentro de los cuales se incluye el pilar de ciencia excelente, de excelencia científica. Este es el pilar en el que se ubican las acciones Marie Skłodowska-Curie o MCSA, con un presupuesto de más de 6 billones de euros para estos 7 años completos que dura el programa marco. MCSA es el programa estrella que tiene la Comisión Europea desde hace más de 25 años para fomentar la movilidad en un triple sentido. La movilidad internacional, porque van a ver, y lo van a ver con los testimonios que tenemos hoy, que es obligatorio cambiar de país para realizar un proyecto de investigación. Movilidad intersectorial, porque aunque estamos en un pilar que busca fomentar la excelencia científica y la excelencia de base o la ciencia fundamental, es muy importante la colaboración con el sector empresarial, el sector industrial, todo lo que no sea academia, para de alguna manera favorecer que los investigadores e investigadoras conozcan el tejido productivo de un país. Y también movilidad interdisciplinar, lo estamos viendo y cada vez es más común. Es necesario que diferentes agentes de diferentes disciplinas científicas unan sus fuerzas para superar y afrontar retos presentes y futuros. Tiene una marcada dimensión internacional, como les avanzaba, porque hay que cambiar de país o hay que tener una movilidad para poder realizar un proyecto, y porque es sin duda el programa más abierto que tiene Horizonte Europa. Ya lo fue en el anterior programa marco y lo sigue siendo ahora el que está abierto a más países y a más nacionalidades del mundo. Es un programa excelente, de ciencia excelente, con un enfoque abierto. Eso significa, y ya he visto alguna pregunta en el chat y me voy adelantando, que es un programa en el que se pueden presentar cualquier proyecto científico. Hay un orden, lo vamos a ver, pero cualquier idea innovadora es bien recibida. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Es la persona que pide el proyecto quien va a definir y quien va a elegir el contenido de su proyecto de investigación. Por supuesto, tiene un enfoque abierto, se permiten todas las áreas científicas, incluidas las ciencias sociales y humanidades, pero siempre con una sinergia en cuanto a las grandes iniciativas que tiene Europa en aspectos transversales, como es la sostenibilidad, el poder acercar el espacio europeo de la investigación al espacio europeo de superior, de educación superior, o como son aspectos transversales de innovación o de enfoque de género. Por lo tanto, posibilidad de decidir el proyecto científico, pero siempre teniendo en cuenta grandes iniciativas que existen a nivel mundial. Es un programa que busca mejorar la carrera científica de quien va a pedir el proyecto, mejorar una formación, mejorar la ciencia, el estado del arte que se está dando en un ámbito temático concreto, y que esa persona adquiera unas competencias científico-técnicas mejores, pero también mejorar y adquirir unas competencias transversales. Hablaremos de cómo es comunicar en público, cómo funcionan las patentes o la propiedad intelectual, aspectos que van más allá de ese laboratorio y que van a permitir un desarrollo integral y una formación mucho mayor de esa persona que está recibiendo y siendo beneficiaria del proyecto. Es un programa que tiene un impacto tanto a nivel personal para las personas que piden el proyecto, como para las instituciones que van a albergar y a acoger ese proyecto de investigación, como por supuesto para todo el sistema de I+D+I en ese ámbito temático concreto. Decíamos que tiene un enfoque abierto y nos referimos con ello a que todas estas áreas científicas, todas ellas, se puede solicitar un proyecto de investigación. Simplemente habrá que, a la hora de enviar el proyecto, elegir una de estas disciplinas científicas para identificar de qué trata el proyecto. Por otra parte, importante y muy interesante, el proyecto está financiado, los costes están financiados al 100% por el proyecto. Lo veremos un poquito más adelante. Costes de contratación, costes de investigación y costes de gestión para las instituciones. La convocatoria ya se ha abierto, abrió hace muy poquito, el 12 de abril, y va a cerrar el 13 de septiembre de 2023. Esa fecha es importante tenerla aquí porque va a contar para todo. 13 de septiembre de 2023, con un presupuesto de unos 260 millones de euros. Se evaluarán los proyectos que se reciban y
allí se notificará la resolución de la convocatoria en el mes de febrero de 2024. En ese momento, desde marzo de 2024 hasta posiblemente septiembre de 2025, podrán ir empezando los proyectos. Tenemos la suerte de poder difundir este programa en 2 sesiones concretas. Hoy nos vamos a ceñir a la modalidad que trata los proyectos europeos o las becas europeas, que son aquellas que van a permitir que una persona, esté donde esté, vaya a realizar su investigación a Europa. Dentro de Europa, por un periodo de entre 1 a 2 años. ¿De acuerdo? Destino, entidad ubicada en Europa. ¿Cómo funciona y quién pide los proyectos? Bueno, tenemos esa entidad, esa universidad, esa empresa, ese centro de investigación, ese museo, esa entidad que va a ser la beneficiaria de los fondos y que está ubicada en Europa. Recibirá los fondos y contratará al investigador o investigadora que pide el proyecto. Y esa entidad puede ser, como decía, de 2 sectores diferentes. Puede ser una universidad, pero puede ser una empresa también. Tenemos esos 2 sectores académicos y no académicos que al fin y al cabo es realmente donde un investigador puede desarrollar su carrera, ya sea dentro o fuera de la academia. Todas ellas pueden ser beneficiarias. Y por otra parte, ¿qué personas participan? Bueno, el investigador o investigadora que va a recibir ese proyecto, como los testimonios que tenemos hoy allí, que va a ser contratado por una institución, y también otro investigador o investigadora que va a supervisar a esta persona dentro de la entidad europea, que se denomina como supervisor del proyecto. Y por otra parte tenemos una terminología que es la de entidad asociada. Puede que en el marco de 2 años de investigación en Europa sea necesario hacer una estancia de investigación un poquito más cortita en otra institución, no tan grande como el proyecto. Eso es posible. Se pueden realizar estancias de investigación en cualquier parte del mundo en el marco de este proyecto de investigación. Bueno, las personas que quieran pedir un proyecto MCSA, una beca doctoral, una beca postdoctoral, europea, tienen que saber que tienen que cumplir varios requisitos. El primero está relacionado con su experiencia investigadora. Importante. Ahora lo veremos. El segundo, la nacionalidad. Importante también, ninguna restricción. En esta modalidad, cualquier investigador o investigadora de América Latina y Caribe es elegible para participar. Y la tercera, la regla de movilidad. Comentábamos al principio que la movilidad está en el corazón de este programa de formación y desarrollo de carrera que tiene la Comisión Europea y por lo tanto habrá que cumplir una regla de movilidad cuando, a fecha de cierre de convocatoria, todos estos requisitos formales se deben de medir y cumplir a 13 de septiembre de 2023. Importante. ¿Qué ofrece estos proyectos o estas becas postdoctorales europeas? Es una modalidad que está abierta a cualquier nacionalidad y que se va a desarrollar en Europa. La persona que pida un proyecto tiene que saber que no puede haber residido o realizado su investigación en el país europeo en el que lo va a pedir más de 1 año en los 3 años previos a 13 de septiembre de 2023. Podrán pedir estos proyectos investigadores e investigadoras que ya tengan el título de doctora a esa fecha y que no tengan más de 8 años de experiencia investigadora. Vamos a ver a continuación una serie de excepciones que aplican a estos 8 años de máximo. Como les decía, estará ubicado el proyecto en una entidad europea que recibirá los fondos para contratar a la persona que realice el proyecto. Además, se permiten realizar estancias de investigación por un máximo de 1/3 del proyecto en cualquier parte del mundo, también, por ejemplo, en una entidad de América Latina y Caribe. ¿Vale? La duración del proyecto estándar, entre 12 meses a 24 meses, de 1 a 2 años. Se podría ampliar un poquito más el proyecto si el proyecto realmente tiene unas características concretas, por ejemplo, de aplicabilidad a mercado, o un proyecto que realmente va a permitir que el investigador o investigadora que lo pide acabe su carrera dentro de la empresa. Para ello se podría solicitar una estancia concreta en Europa final de hasta 6 meses en una empresa. Eso también es importante o interesante considerar. Bueno, yo les decía que la persona tiene que tener el título de doctor, por lo tanto, investigador, investigadora, doctor, doctora, con un máximo de 8 años de experiencia investigadora. Existen excepciones, ¿de acuerdo? Es posible que en estos 8 años hayan surgido situaciones como bajas maternales, bajas paternales, bajas de larga duración o simplemente que una persona no haya estado investigando. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de medir la elegibilidad de una persona. Yo les voy a poner un ejemplo concreto, pero simplemente que sepan que para calcularlo tienen herramientas facilitadas por la Comisión Europea en el portal concreto que les van a saber decir
usted es elegible o no lo es. Yo voy a poner, siempre pongo 2 ejemplos rapiditos, pero creo que son interesantes. Y aquí mis compañeras, tanto Claudia como Victoria, me perdonarán, pero me gusta poner fotos. Pongamos que yo soy una investigadora supervisora que trabajo en una institución en España, concretamente en la ciudad de San Sebastián, en un centro de lenguaje y cognición. Muy interesante, y quiero preparar un proyecto con Victoria Bognarova. Victoria es una investigadora que quiere pedir el proyecto conmigo en España. Bueno, esta persona es nacional de Eslovaquia, hemos dicho que no hay ningún tipo de restricción a la nacionalidad y lleva 3 años residiendo en Colombia. No lleva 3 años, pero la realidad es que ella lleva un tiempecito. Por lo tanto, aquí lo que decimos es que lleva 3 años residiendo fuera de España, que es el país europeo de destino. A nivel de movilidad cumple con el requisito, a nivel de nacionalidad no hay ningún requisito, y lo que yo les indico aquí es que esa persona ha obtenido su título de doctora en la República Checa, ella ha realizado sus estudios en octubre de 2015. Por lo tanto, justito, pero menos de 8 años de experiencia investigadora. Este proyecto se podría presentar. Tenemos también el caso, por ejemplo, de mi querida compañera Claudia Romano, a la que también le he cambiado un poco su rol, y ahora yo sigo siendo supervisora en España, en una institución en San Sebastián, y Claudia quiere preparar un proyecto conmigo. Ella quiere ser beneficiaria de una beca postdoctoral en España, en esta entidad de San Sebastián. Ella nació en Uruguay, pero lleva viviendo en Italia 4 años, por lo tanto está en Europa, pero no está en España. Lleva 4 años viviendo en Italia, no en España. En este caso yo lo que digo es que es doctora desde 2012, ya hace más de 10 años, hace 11 años. Y lo que les indico aquí es que fue madre en 2018. Hay una extensión de hasta un cierto número de meses para las maternidades y paternidades después de obtener el título de doctorado, pero en este caso ni siquiera así sería elegible, porque se pasa en términos de años de experiencia investigadora. Esto simplemente era un par de ejemplos ilustrativos, porque cada persona es un mundo, y en este sentido, bueno, pues estamos disponibles para intentar solventar estas dudas a nivel de elegibilidad. Bueno, ¿qué es un proyecto? ¿Cómo funcionan los proyectos Marie Curie o las becas postdoctorales Marie Curie? Realmente es mucho más que un proyecto de investigación. Es un proyecto donde se van a desarrollar esas capacidades científico-técnicas relacionadas con el ámbito científico a través de la realización de nuevas técnicas, de nuevos instrumentos, aperturas de nuevas líneas de investigación, creación de nuevos protocolos, pero también de la misma manera, en un balance importante, se van a desarrollar unas capacidades complementarias que van a mejorar esa empleabilidad de la persona en su futuro, ¿no? El proyecto es un proyecto personal y es un proyecto donde se busca que haya un intercambio de conocimiento entre la investigadora que pide el proyecto y la institución donde se pide el proyecto con esa persona que va a supervisar. Importante que cuadren y que los roles se complementen y que los perfiles se complementen. Por lo tanto, ¿cuáles consideramos nosotros como puntos nacionales de contacto que estamos para apoyar a la hora de preparar los proyectos? ¿Qué es una buena aproximación? Una buena aproximación es colaborar. Cuando alguien va a pedir un proyecto y tiene una idea científica, tiene que colaborar desde el principio con la entidad en Europa con la que pide el proyecto, con el supervisor o la supervisora que le va a tutorizar en algunos aspectos y con los gestores dentro de las oficinas de proyectos europeos, que es un departamento muy importante para que les ayuden a de alguna manera saber qué le puede ofrecer la institución, qué puede aportar y si pueden ayudarles en el proceso de escritura. Asegúrense de colaborar todas las partes para establecer bien todas las expectativas a nivel profesional y a nivel personal. Esto es esencial. Yo les he dicho que en este año, en este proyecto que dura entre 1 a 2 años, se va a cubrir todos los costes. Esto es muy importante y muy interesante. Aquí tienen una información, por ejemplo, con un proyecto europeo que se desarrolle en España. Tienen que saber que la Comisión Europea, a la institución en España que va a recibir los fondos y que les va a contratar, le van a dar fondos para contratarle a usted y también para gestionar el proyecto. Los fondos para gestionar el proyecto se van a usar para todos los aspectos de investigación, compra de material de laboratorio, asistencia a estancias de investigación, realización de seminarios, organización de cursos científicos de verano, de invierno. Todo eso y la gestión del proyecto está cubierto al 100%. Por otra parte, también se va a cubrir su sueldo. Y es importante saber que no todos los destinos, los países, tienen un nivel de vida similar. Por lo tanto, lo que ha hecho la Comisión es establecer un coeficiente de corrección que lo que hace es intentar adaptar el sueldo
al país de destino. Por lo tanto, hay que, a todos estos importes que ven ustedes aquí y que para calcular un presupuesto, por ejemplo, de 2 años, unos 181.000 que se puede percibir al ir a España, aquí lo que hay que hacer es multiplicar el número de meses de contrato, 2 años, 24 meses, por cada una de las partidas que se van a dar en el proyecto. Importante, todo esto son importes a los que luego hay que deducir impuestos. Importante que hablen con su entidad en destino para saber cuántos impuestos hay, cómo funcionan y qué se tiene que tributar. Esto es importante saberlo para que de alguna manera sepan con qué importes cuentan y con qué sueldos van a contar al final del mes al realizar su proyecto. Bueno, es un proyecto excelente y es un proyecto que tiene unos criterios de evaluación muy claros en Horizonte Europa. Se le van a medir 3 aspectos concretos: la excelencia del proyecto, que tiene un 50% del peso, el impacto del mismo y cómo se va a implementar ese proyecto. Por mi parte, sin entrar a mucho detalle todo lo que son los criterios y subcriterios de evaluación, porque eso nos daría para otra hora de seminario, sí que me gustaría que supieran cómo es una propuesta. Cuando ustedes van a enviar su proyecto de investigación, lo van a hacer con un formulario técnico que ya está creado. Una vez que van a entrar al portal del participante, que yo les voy a dar el enlace, van a tener 2 partes. Todo esto siempre de la mano de su institución europea. Es importante. Van a tener una parte administrativa que suele rellenar la propia institución, que se llama la parte A, donde se le piden datos de usted como persona, de dónde está, de sus años de experiencia, de su movilidad que ha tenido, el presupuesto y aspectos de la propia institución. Y la parte B, que es donde nosotros siempre centramos las sesiones informativas, que es la parte técnica. ¿Cómo escribir ese proyecto? Tienen ustedes un máximo de 10 páginas para hacerlo. Y ahí tendrán que incluir 2 documentos, que es la parte donde se tratan los aspectos de excelencia, impacto e implementación, que son el corazón de esa propuesta, y aspectos relacionados con la información de su currículum, aspectos éticos si fueran necesarios y otros documentos adicionales. Bueno, esto está en inglés porque siempre es importante conocer esta terminología en el idioma de la propia convocatoria. El proyecto hay que escribirlo en inglés, es importante. Y estos serían los criterios de excelencia, los criterios de impacto y los criterios de implementación. No los vamos a detallar, pero sí que es interesante tener una idea general de qué es o qué la comisión considera que tiene que ser un proyecto excelente. Un proyecto excelente tiene que ser un proyecto que sea innovador. Ustedes tienen que intentar convencer a los 3 expertos o 3 expertas que les van a evaluar de que su proyecto merece ser financiado, de que realmente se diferencia de otros en ese ámbito temático que ustedes proponen, porque van a avanzar en el estado del arte y van a proponer y solucionar retos presentes y futuros. Establezcan muy claramente cuáles son los objetivos científicos y su visión del proyecto y cómo metodológicamente van a abordar los retos y las actividades. Tiene que haber un componente interdisciplinar, es muy importante, y siempre que su proyecto de alguna manera toque aspectos de género o de sexo, se tienen que incluir. Yo les dejo aquí documentos estratégicos que tratan de explicar cómo un proyecto donde se incluye una dimensión de género siempre va a ser más enriquecedor, va a favorecer mejor los resultados y va a repercutir y a impactar más en toda la sociedad, y cómo es importante que haya una metodología abierta que involucre de alguna manera a toda la sociedad también y, por supuesto, que haga disponibles los resultados científicos lo antes posible. Hablamos, por lo tanto, a nivel de excelencia de esa pata de investigación, ese componente científico y riguroso, y también de la pata de formación, ese equilibrio que decíamos que es esencial. La formación es relevante, tenerla, y que la persona que pide el proyecto, el investigador, pueda tener formación científica y formación integral en otros aspectos. Que tenga una persona de supervisión que le apoye en su centro para poder desarrollar un plan de carrera durante el tiempo de duración. Y también que haya una transferencia de conocimiento. Esto es esencial. La transferencia de conocimiento tiene que ser bilateral. ¿Qué aporto yo como investigador a un centro y qué me va a aportar el centro a mí dentro de mi desarrollo de carrera? Estos son los aspectos que vemos de excelencia. Luego, los aspectos de género, realmente, de impacto, van a tener que detallarse claramente en la parte de impacto, en esa sección 2. Como les decía, impacto a nivel personal. Cómo esta beca me va a ayudar a tener más liderazgo, a tener más colaboraciones. ¿Qué gano? En redes, en poder solicitar otros proyectos adicionales. Todo esto hay que detallarlo.
también hay que detallar cómo se van a transmitir estos resultados. Hay que intentar difundir la información no solo a la comunidad científica publicando y haciendo y asistiendo a seminarios científicos, sino también que le llegue a los decisores públicos, si es que aplica, y también a la sociedad, para que vean los niños, la sociedad en general, los usuarios, por qué es bueno invertir en ciencia. Y, por supuesto, es importante aquí enmarcar todo nuestro proyecto en las iniciativas, en las políticas estratégicas que tiene la Comisión en ese ámbito temático. Hacer también alusión a indicadores. Todo lo que no se mide, ya saben ustedes que no existe. Por lo tanto, todo lo que vamos a obtener hay que medirlo. Hay que intentar medirlo de la mejor manera posible. Y también intentar que nuestro proyecto sea un proyecto sostenible. En aras a ese aspecto transversal de sostenibilidad también existen guías sobre cómo hacerlo. Finalmente, un proyecto europeo es un proyecto que tiene una jerga, digamos, establecida de alguna manera por parte de la Comisión Europea, y que los que nos pretende transmitir la entidad que nos está financiando es que hay que demostrar que el proyecto se va a realizar de manera eficaz, eficiente y gestionando muy bien los recursos que se ofrecen. Por lo tanto, establecer una planificación del trabajo, establecer tareas, establecer mecanismos de seguimiento. Ustedes son investigadores, investigadoras y saben que todo proyecto vivo tiene un riesgo. Si lo hay, se identifica y se dice cómo se va a contrarrestar. Y, por supuesto, también hay que indicar por qué se hace un proyecto en la institución en la que se hace el proyecto, indicar qué infraestructuras se tienen y por qué esa entidad es pionera. Y acabando con algunos consejos generales, yo quisiera recalcar 4 cosas concretas. Las he venido diciendo, pero son importantes finalizar con esto. Un proyecto postdoctoral no es solo un proyecto de investigación, de I+D+I, también es un proyecto que le va a permitir formarse en ciencia y en aspectos adicionales a la ciencia. Esto es un proyecto que se va a realizar en 1 a 2 años y es un proyecto que tiene que ser factible, ambicioso sí, pero factible en el tiempo, que se pueda ejecutar, importante. Estructurar muy bien la propuesta. Van a ver que tienen un formulario concreto, no innoven. Vayan indicando cada uno de los apartados lo que les están pidiendo. No tiene por qué ser un investigador con un currículum excelente. Puede que haya mejoras y las va a haber gracias a este proyecto. Lo que es importante es que haya una buena complementariedad entre quien pide el proyecto y la institución donde se va a pedir. Verán que hay 3 criterios de evaluación. Dedíquenles siempre mucho tiempo y cariño a todos y cada uno de ellos, porque todos y cada uno de ellos cuentan. Y finalmente, después de tanta información que creo que la he contenido en el tiempo disponible, decirles que tienen que ir a la página oficial de la Comisión Europea, que es esta que les señalo aquí, donde podrán entrar a toda la documentación de la convocatoria. La tienen tanto en la parte del propio portal de la Comisión, y tienen 2 webs adicionales donde encontrar muchísima documentación de apoyo. Y finalmente yo acabo diciéndoles que yo estoy aquí como punto nacional de contacto, que soy persona que en mi país estoy ayudando a las personas que vienen aquí a realizar proyectos de investigación. Nosotros somos una red a nivel de puntos nacionales de contacto en todo el mundo y tenemos un proyecto que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestras capacidades. En el marco de este proyecto, también ustedes como personal que va a pedir proyectos tienen muchísima documentación de apoyo y también tienen una web para aquellas personas que todavía no tengan identificados dónde pueden en Europa realizar su proyecto de investigación, un enlace a una plataforma que les permitirá ver qué expresiones de interés hay en Europa sobre instituciones que quieren preparar un proyecto o una beca postdoctoral Marie Curie. Yo con esto acabo, espero haberles dado un poquito más de información para entender un poquito mejor esta convocatoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cris. Es que no lo puedo creer. Cada vez eres mejor en todo lo que haces y cómo nos presentas. Exactamente 25 minutos. Te felicito. Muchísimas gracias para que podamos pues seguir con nuestro programa. Y luego pues obviamente volveremos contigo con unas preguntas porque hay muchas y ya como ustedes pueden ver allá las estamos respondiendo, y ahora también a lo largo de las otras presentaciones van a recibir otras respuestas. Bueno, vamos a seguir ahorita con más información, cómo podemos apoyarles, ayudarles en todo este camino hacia llegar a las becas postdoctorales. Y ahora doy la palabra a mi compañera Charlotte para que les pueda compartir toda la información acerca de Euraccess. Charlotte, adelante.
Buenos días, muchas gracias Victoria, muchas gracias Cristina por las informaciones muy claras. Ahora me conviene explicarles cómo EURACSES puede ayudarles con sus candidaturas para la beca postdoctoral de Marie Curie. Entonces, EURACSES es una iniciativa de la Comisión Europea que ayuda a los investigadores que quieren realizar una estancia de investigación en Europa o colaboración científica. Y para eso tenemos un portal con 5 ejes de actuación principales, como lo pueden ver en su pantalla, que se llaman y sus títulos son explicatorios, ¿no? Que Jobs and Funding para ayudarles a encontrar una vacante de trabajo en ciencia, Career Development para encontrar como módulos de formación para mejorar sus capacidades, partnering para encontrar socios, Information and Assistance voy a mostrarles, y EURACSES Worldwide, donde nosotras de EURACSES América Latina, Victoria y yo ubicamos. Nuestra página de EURACSES Worldwide la pueden consultar directamente, aquí lo ven en su pantalla, pero sabiendo que lo que hacemos es siempre para ayudarles con sus candidaturas, sean para las financiaciones de la Comisión Europea o otras. Pero ahora lo que nos interesa es la beca postdoctoral de Marie Curie. Y como lo pueden ver en la pantalla, es la primera noticia que hay en nuestra web. Así, si uno clica y abre la noticia que preparamos para ustedes, van a encontrar muchísimos recursos que consolidamos para ustedes en un solo sitio. Todas las informaciones que necesitan para empezar a preparar sus candidaturas. Van a encontrar ahí los enlaces que mencionó Cristina para preparar y para consultar recursos adicionales y entrevistas, por ejemplo, que hicimos con investigadores de América Latina que lograron estas becas. Ustedes van a oír 2 de ellas hoy, pero hay otros y ellos compartieron consejos con ustedes en sus entrevistas. Bueno, después de la información inicial que necesitan para preparar sus propuestas, claro que, como dijo Cristina, necesitarán encontrar una institución de acogida, un host, para recibirles en Europa. Así que preparamos un guía, como si fuera un guía para ayudarles con esta búsqueda de host. Hay varias maneras de buscar. Una que listamos todas en la guía que aparece en su pantalla, pero una de ellas es gracias al programa EURACSES Jobs, que presenté muy rápidamente para ustedes. Tenemos una base de datos con instituciones en Europa que quieren sí recibir investigadores visitantes, incluso de América Latina y Caribe, para realizar sus estancias postdoctorales en sus instituciones. Entonces pueden buscar de la manera que aparece en su pantalla. También desde EURACSES haremos unos webinarios con más de 80 instituciones de 20 países europeos que quieren recibirlos en sus instituciones y que van a hacer un poco un pitch para ustedes el 5 y el 6 de junio por la mañana, para mostrarles lo que ofrecen y cómo ayudan a investigadores que someten una propuesta para la beca Marie Curie. Entonces, regístrense desde ya en nuestros eventos para saber lo que les ofrecen las instituciones que participan. Bueno, en la página de EURACSES Slack también preparamos tutoriales para ustedes, un guía paso a paso para someter una propuesta y también cómo las instituciones de América Latina pueden usar el portal EURACSES para manifestar interés en recibir investigadores visitantes. Eso lo detallaremos en el webinario de la próxima semana sobre la modalidad global de la beca. Entonces tenemos muchísimas herramientas para ustedes, pero una vez que se logra que se obtiene una beca
para ir a Europa, ustedes pueden contar con el apoyo de nuestros colegas de Your Access Information and Assistance, que están en 43 países y pueden ofrecerles las informaciones prácticas para organizar su estancia en su nuevo país de acogida. Bueno, ahora reitero que estamos a disposición de ustedes para ayudarles y no hesiten en entrar en contacto con nosotros. Euraccess está a disposición para sus proyectos de Marie Curie y sus otros proyectos de movilidad como investigadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Charlotte. También excelente 5 minutos como lo hemos planeado. Y ahora pues esperemos continuar con la misma puntualidad de Uruguay, de nuestros amigos de la Red Lac NCP. Así que Alejandro, adelante, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Charlotte, y muchas gracias, Cristina. Agradecerle en nombre de la señora Claudia Romano, gerente de la Agencia Uruguaya y coordinadora de la RLAC, que justo tenía una reunión por lo cual acaba de salir, pero ateniéndonos al tiempo que tenemos, vamos a compartir la presentación. Comentarles un poco de lo que es la RLAC, la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto. Es un instrumento clave para apoyar los proyectos de cooperación internacional. Está compuesta por, al día de hoy, 279 puntos nacionales de contacto de toda América Latina y el Caribe. Nosotros de la RedLAC, que tiene su sede en Uruguay, donde se hace la Secretaría Técnica y la coordinación, trabajamos con todas las instituciones de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe, y conectamos todas estas instituciones con el CIPI europeos y autoridades de ciencia y tecnología. ¿Cuál es el objetivo último que tenemos como institución? Aumentar la participación de los países de América Latina en el programa Horizonte Europa. Esto lo hacemos con entidades asociadas, los cuales nos apoyan, sin los cuales no sería posible lograr este fin último, como la Red Clara, CITE, Euraccess, la Fundación EULAC, Group of Interest LAC, Net for Mobility Plus, MCANet, quien tenemos a Cristina, que son unos grandes aliados en lo que es, FECIT también, y otras más instituciones, las cuales, si las quisiéramos nombrar a todas, pero, nos tomaríamos ya los 5 minutos. A nosotros siempre nos gusta mostrarles un poco cuáles son las estadísticas de la participación de América Latina en lo que ha sido el MCANet en el programa Horizonte 2020, anterior programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, que fue del año 2017 al año 2020. Como ustedes ven, hubo un total de 547 participaciones, liderado primero por Argentina, seguido por Brasil y seguido por Chile, Colombia, México, y después tenemos los otros países de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los puntos? Ustedes en cada uno de los países de América Latina y el Caribe tienen a sus puntos nacionales de contacto, que son sus aliados y sus compañeros para poder presentarse a todas estas convocatorias que ya les contó Charlotte, y les contó también Cristina. ¿Cuáles son el rol de esos puntos nacionales de contacto? ¿Cuáles son las funciones? En primer lugar, informar y sensibilizar. Cuando hablamos de informar y sensibilizar, hablamos de circular documentos, coordinar reuniones informativas y promover la participación a través de este tipo de charlas, a través de otras jornadas que se realizan por otros organismos de ciencia, tecnología e innovación, por lo cual lo importante es asistir y acercarle o democratizar la información, como decimos nosotros acá de la RLAC. También tienen la función de asistir, aconsejar y capacitar a través de la ayuda de formulario, búsqueda de socios, procesos administrativos, modalidades de financiamiento, organización y capacitaciones, y los van a ayudar también a contactar y cooperar. ¿Con quién? A través de esas nuevas oportunidades, a través de otros programas de financiación de la Unión Europea, que ustedes se pueden apoyar y tener todos esos contactos. Esto es para que ustedes tengan en cuenta que el total de 279 puntos nacionales de contacto que tiene América Latina y el Caribe, el 13% son puntos nacionales de contacto de Marie Curie. ¿Qué queremos decir hoy? Esto, que todos los países de América Latina y el Caribe hoy tienen puntos nacionales de contacto en Marie Curie, por lo cual tienen su referente en cada una de las instituciones y en cada uno de los países. ¿Dónde busco los puntos nacionales de contacto? Como ya les explicó Cristina, el Funding and Tender para nosotros es el ABC del programa. Ustedes ahí van a encontrar todos los documentos. Ustedes ingresan al Funding and Tender, nosotros acá abajo les compartimos el link de conexión.
Si no, ponen en Google Funding No Tender, van a ingresar a la pantalla y luego ahí ustedes tienen 5 pestañitas, ingresan a la que dice Support, ahí la página les va a ir a otra pestaña nueva que se va a abrir, que es Support Overview, y al final de todo tiene una que dice Where I Can Find the National Contact Point. A partir de ese momento a ustedes se les abre esta pestañita y ustedes ahí pueden hacer el filtro entre tipo de países, que América Latina y el Caribe está clasificado como terceros países, seleccionar el país al cual ustedes proceden, por ejemplo vamos a poner Colombia, Ecuador, Argentina, y la función y ahí ustedes siguen Punto Nacional de Contacto Marie Curie. Acá esto se lo dejo como vamos a compartir, estos son los puntos nacionales de contacto Marie Curie de América Latina y el Caribe, ustedes tienen la institución, tienen su correo, seguimos compartiendo. Acá nosotros de la RedLab hemos creado materiales accesibles y fáciles de entender junto a FECIT, junto a Madrid Más DED, y junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional, con sede acá en Uruguay, la guía Marie Curie para personal investigador e instituciones de América Latina y el Caribe, hecha por Cristina Gómez y Jesús Rojo, la guía para la participación en el programa Horizonte Europa para América Latina y el Caribe, hecha por Almudena Carrero, y tenemos un boletín mensual al cual nosotros los invitamos a suscribirse a través del link que les dejamos acá abajo. Por último, y porque sé que me estoy excediendo unos segundos, invitarlos al próximo webinar que vamos a estar realizando de la RedLab, que es sobre estrategia de propiedad intelectual exitosa en el programa Horizonte Europa. Sabemos que es un tema muy interesante y que genera mucha discusión lo que es la propiedad, por lo cual nos asociamos junto a WIPO para realizar este webinar. Y agradecerles en nombre de Claudia Romani, quien habla en cuanto al tiempo, y cumplí perfecto en los 5 minutos, así que Victoria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Ale. Sí, cumpliste perfectamente y creo que respondiste como a 10 preguntas que tenemos en la parte de preguntas y respuestas, así que te agradezco aún más porque como podemos ver, muchos de ustedes estaban preguntando justamente por dónde pueden encontrar los puntos nacionales de contacto para Latinoamérica y el Caribe. Y entonces ahí en la presentación Ale les enseñó que tenemos esta página donde pueden encontrar todos los puntos que tenemos en este momento, y como hemos mencionado al principio, vamos a compartir estas presentaciones con ustedes, incluyendo la grabación, así que no tienen que preocuparse porque van a tener todos los enlaces en su correo electrónico en un par de días. Bueno, sin más palabras, nuevamente gracias Ale. Vamos a seguir ya con la parte del testimonios, que me alegra muchísimo poder dar la bienvenida a nuestras 2 investigadoras. Y pues primero me gustaría dar la palabra a Susel para que pueda, si tiene una presentación, compartir la pantalla y pueda compartir su experiencia con la beca postdoctoral de Marie Curie y contar un poquito más para que ustedes vean cómo la hizo y cómo es posible también para una investigadora de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, Susel, adelante, la palabra es tuya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues mi nombre es Susel y gracias por la presentación, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y compartirles un poquito de cómo es hacer este tipo de propuestas desde mi experiencia personal. Primero, bueno, no pasa. Ok. Bueno, primero contarles que mi background es muy multidisciplinar, que yo estudié medicina en la Universidad de Ciencias Médicas en Cuba y luego me mudé a México, donde hice el máster y el doctorado en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, y luego que terminé mi doctorado empecé a hacer mi primer postdoc en el INMA, el Instituto de Nanomateriales, de Nanociencia y Materiales de Aragón, trabajando en un starting grant que se llama Siroco. Estando aquí en España haciendo mi primer postdoc, cuando llevaba 7 meses viviendo aquí, comencé a escribir submití esta propuesta, cumpliendo con la regla de movilidad, que es que no puedes estar más de 12 meses residiendo en el país donde optas por realizar tu investigación. Y ahora soy investigadora postdoctoral Marie Curie. El acrónimo de mi proyecto es MACPIES. Y bueno,
Mi supervisora es la doctora María Moros Caballero y la institución de acogida es el CSIC. Creo que Cristina ha explicado muy bien las bases de la convocatoria y yo más bien les quiero dar recomendaciones y tips que me funcionaron a mí durante la escritura de la propuesta. Yo creo que los primeros pasos hacia una escritura exitosa puede ser encontrar un buen supervisor. Y cuando me refiero a un buen supervisor, para mí esto no es un requisito obligatorio, pero es muy importante que ese supervisor tenga experiencia en escribir proyectos europeos. Y yo tuve la gran privilegio de que mi supervisora fuera Marie Curie en su momento, y que claro, tiene ahora un starting grant, entonces tiene experiencia. Igualmente el grupo de acogida que seleccionen es muy importante y se hace un poco más fácil cuando tienen experiencias en el manejo de este tipo de convocatorias. Luego esto es algo que puntualizó también Cristina, y yo creo que es uno de los puntos fuertes de la propuesta, y es encontrar un grupo de investigación y un supervisor que complemente tu background académico, que no se solapen en ningún momento. Y aquí les he puesto, por ejemplo, yo anteriormente durante mi doctorado había desarrollado habilidades y expertise en la síntesis de partículas magnéticas con el diseño de diferentes formas, tamaños y composición. Y el grupo de acogida que seleccioné es experto en bioconjugar este tipo de nanopartículas y aplicarlas en células y en otros modelos animales. Entonces es muy importante encontrar ese match entre tu background y lo que te puede aportar el grupo de acogida y el supervisor. Tiene que haber todo el tiempo una transferencia de conocimiento en aras de cumplir los objetivos de la propuesta o de la idea de investigación que tenga seleccionada. Entonces, yo creo que a lo largo de la propuesta es muy importante mantener un lenguaje claro, preciso, conciso, a lo largo de las 3 partes de la propuesta: la excelencia, el impacto y la implementación. Yo creo que es muy importante y puede ayudar mucho cuando en la parte, por ejemplo, de excelencia, es muy importante dejar muy claro los objetivos. Pueden incluso usar letras de diferentes colores para darle diferentes colores a los bloques de trabajo, y es muy importante, por ejemplo, dejar bien claro por qué tu idea va más allá del estado del arte, qué es lo nuevo, porque si a ti te dieran esa propuesta se podrían desarrollar nuevos instrumentos, nuevas tecnologías, por ejemplo, eso es importante. Y otra de las cosas importantes de esta propuesta es hacerla muy personal. Es decir, por ejemplo, yo les he puesto en cursiva, son como pantallazos de mi propuesta, y por ejemplo, si estamos hablando de habilidades transversales, es importante, por ejemplo, si mencionas que como parte de la difusión científica vas a participar en 3 congresos internacionales, pero no dejarlo así, hacerlo más personal, decir el nombre del congreso, si puedes tener la fecha del congreso, el país donde será el congreso y qué va a aportar ese congreso a tu formación y a llevar a cabo la propuesta de una mejor manera, eso se califica muy bien. O por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de las habilidades transversales también, por ejemplo, que yo puse que quería aprender habilidades de gestión de proyectos y de tiempo, hay que mencionar específicamente cómo vas a obtener esas habilidades, que se pueden buscar, por ejemplo, en mi caso, como yo lo iba a hacer con el CSIC, en los planes de formación del CSIC, pero de la misma manera con otras instituciones. Yo creo que hay que mantener la propuesta con un plan de trabajo realista, pero también tienes que ser arriesgado porque es una convocatoria muy competitiva. Y en el caso de los secondment, que es lo que se conoce como, o es la posibilidad que tenemos durante el periodo de duración del proyecto de hacer estancias de investigación, ya sea en la academia, pero también puede ser en empresas. Por ejemplo, yo en mi propuesta planteé un secondment en una empresa, en un startup,
pero tiene que ser, lo que les pongo en cursiva es lo que me escribió el evaluador, tiene que ser un secondment que esté justificado y que lo que vayas a hacer allí es algo que no te puede proporcionar el grupo de acogida. Entonces, y tiene que estar también en relación con la idea de investigación. También otra recomendación, otro tips, puede ser que pueden usar, por ejemplo, figuras en la propuesta, pueden usar tablas, pueden, por ejemplo, en mi caso yo ordené los Word Package utilizando este tipo de gráficos para que quedara más claro, más virtual. Tengan en cuenta que los evaluadores, el panel de evaluadores es generalista, no tiene por qué ser experto en el tema que está evaluando, por tanto es muy importante mostrar, por ejemplo, signos de claridad cuando estás escribiendo y hacer que cada palabra y cada oración en la propuesta tenga un sentido y un fin, porque son solo 10 páginas y no hay lugar a poner cosas que no aporten nada. Todo tiene que estar realmente cerrado. Y bueno, esto sería la parte A1 en la parte de la propuesta de investigación, y la otra parte que hay que preparar es la del currículo. Ahí, bueno, yo creo que es una de las pocas convocatorias en las que el proyecto de investigación tiene más peso que el currículum del investigador. Entonces, no necesitas tener el mejor currículum, yo creo que tiene más peso tener una idea innovadora y rompedora que vaya más allá del estado del arte. Y yo creo que el currículum investigador siempre lo evaluarán en concordancia con la cantidad de años que lleves después de haber terminado el doctorado. Entonces, cuando preparan esta parte, yo creo que hay que ser convincente. Puedes presentar como diagramas de tiempo de tu background académico, puedes usar algún tipo de gráficos de pastel donde se vea la cantidad de papers que tienes como primer autor o como corresponding author, ese tipo de cuestiones. Y por último, en la parte de cómo describes el grupo de trabajo, debe quedar muy claro que el grupo que está seleccionando tiene la infraestructura y tiene los medios para que esa propuesta de investigación sea llevada a cabo de manera exitosa. Y bueno, finalmente decirles que vale mucho la pena que lo intenten, que en julio hace mi primer año de tener la Marie Curie, que es una beca súper prestigiosa, conocida internacionalmente, que los salarios son muy competitivos si comparamos con otro tipo de postdoc o de becas postdoctorales aquí en Europa, y que abre las puertas a conseguir mejores posibilidades, a estabilizarte en ciencia, a más posibilidades para colaborar. Aparecen las primeras invitaciones para dar charlas invitadas en congresos. Y bueno, tener en cuenta que por primera vez para muchos de nosotros vas a ser el investigador principal de un proyecto europeo y vas a tener el control desde el budget del proyecto hasta lo que se hace de la parte científica. Y para terminar, bueno, este es el grupo donde estoy haciendo la Marie Curie, que se llama BioNanoSurf y que está en el Instituto Nacional de Materiales de Aragón, que es un instituto mixto entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, querida Susel, por compartir tu experiencia. Nuevamente, felicidades por recibir esta beca prestigiosa. Yo creo que ahora ya muchos de nuestros asistentes tienen un poquito más claro de qué se trata, un poquito pues del camino que tú hiciste hasta llegar a recibir a esa beca postdoctoral. Entonces, nuevamente, felicidades. Muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con el otro testimonio de la doctora Lucía Campanella. Te doy la palabra, querida Lucía, para que puedas compartir tu experiencia con nosotros. Adelante. Bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias Victoria y muchas gracias por las presentaciones previas, especialmente la de Susel, que encontré muy clara, muy instructiva. Algunas cosas repetiré, pero bueno, también está el hecho de que yo soy de otra área, digamos, disciplinaria, que quizás eso también puede interesar a nuestros participantes. Y también está el hecho de que para mí, yo estoy recién comenzando la beca Marie Curie y es mi primer postdoctorado, así que también en ese sentido tengo bastante menos experiencia
experiencia y quizás mi situación se parece un poco más a la de algunos de las personas que están conectadas hoy. Voy a compartir la pantalla si me permiten. Ok. ¿Se ve correctamente? Estimo que sí, si nadie dice nada. Sí Así se que, ve. perfecto, muchas gracias. Comienzo. Bueno, mi nombre es Lucia Campanella, como decía recién Victoria, yo soy uruguaya y en este mes de mayo, o sea, hace apenas menos de 2 semanas, he comenzado entonces un proyecto postdoctoral, Marie Curie, en el marco de la Universidad Oberta de Cataluña, en España. Mi proyecto es un proyecto que su acrónimo es ARGOT, es un proyecto sobre análisis y estudio de traducciones literarias aparecidas en la prensa politizada de varias ciudades entre el siglo XIX y los fines del XIX y comienzos del siglo XX. Mi trayectoria, no se me ocurrió hacer una slide tan instructiva como la que recién presentó Susel, pero bueno, puedo decirles que en mi trayectoria, yo soy originariamente profesora de educación secundaria, me formé en mi país, en Uruguay, en el profesorado de literatura, hice también la carrera como licenciada en letras, en la opción investigación, ambas cosas en la formación pública de mi país. Y luego, varios años después, tuve la posibilidad de hacer un doctorado internacional ya con una beca europea en el marco de los doctorados Erasmus Mundus. Hice un doctorado en literatura general y comparada entre 2013 y 2016. Después de 2016 volví a Uruguay y estuve entonces varios años trabajando en la universidad, en docencia e investigación, y bueno, pluriempleada, como será la realidad de muchos de ustedes. Y durante esos años, aproximadamente unos 6 años, di un giro también a mis intereses, siempre dentro del ámbito de las literaturas comparadas, pero bueno, me empecé a interesar por el tema de la traducción, que no estaba dentro de lo que yo había trabajado en mi doctorado. Y bueno, y empecé a hacer investigación sobre ese tema y a formarme también en ese tema en el que Perdón, carecía. Lucía, Sí, perdón por interrumpir. ¿Ya dime. pasaste a otra No, diapositiva? aún no, porque estoy Listo. simplemente hablando un poquito Ok. de mí, que era algo que no había previsto. Perfecto. Para cerrarlo, entonces, simplemente que estuve, porque veía muchas preguntas respecto de cómo se cuentan los 8 años. En mi caso, me presenté 2 veces a la beca Marie Curie, la obtuve en la segunda oportunidad cuando me presenté en 2021, y bueno, estaba un poco ahí en el límite, ¿no? Porque desde el momento de la obtención del doctorado en 2016 ya estaba bastante cerca, no tenía posibilidad de tomar ninguna de las situaciones excepcionales que están consideradas en las bases, pero que está muy bien que lo estén. Yo organicé un poco mi presentación en función de las preguntas que amablemente me propusieron las colegas. Un poco se va a solapar, como decía, con lo que ya presentó Susel. Me parece que para encontrar una institución de acogida en Europa, además, por supuesto, de la figura del supervisor, que es súper importante y que también yo he tenido mucha suerte en ese sentido, es muy importante empezar a buscar grupos de investigación en donde haya una cierta afinidad temática con lo que uno está intentando hacer o con lo que uno está haciendo ya. Hablo de afinidad temática, pero también de afinidad lingüística. Me parece que esto es importante. Nosotros, los latinoamericanos, muchas veces tenemos un manejo limitado de otras lenguas, y en ese sentido puede haber un grupo de investigación fantástico haciendo cosas extraordinarias en Alemania, pero si uno no maneja, me parece, el alemán de una manera como muy, muy proficiente, quizás es muy difícil pensar en integrarse de manera efectiva. Esto lo digo también porque hace un rato alguien preguntaba en el chat si las candidaturas tienen que ser todas en inglés. Sí, tienen que ser todas en inglés, pero después las discusiones y digamos, los intercambios que uno va a tener con el equipo de investigadores al que se integra van a ser en las lenguas que se estén hablando en ese lugar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un equipo de investigadores que se comunica fundamentalmente en inglés y en catalán, y bueno, de a ratos también hablamos un poquito castellano, un poquito de portugués, pero digo, también por ese lado la afinidad lingüística me parece que es importante evaluar cuáles son las habilidades que uno tiene en las distintas lenguas para poder hacer que eso fluya. Otra cosa que es súper importante, que ya lo decía la colega hace un ratito, es cuál es el aporte que tú vas a llevar a ese grupo de investigación.
Es decir, todos nosotros como doctores tenemos un área de expertise, un pedacito de conocimiento en el que somos quizás los que más sabemos de eso, de esa mínima, digamos, pedacito de disciplinario, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer valer también para integrarnos a un grupo al cual ese saber le interese, ¿no? E inversamente, y esto tiene que ver con esto de esta mutualidad, digamos, de la transferencia de conocimiento entre el investigador y el grupo, inversamente es importante saber cómo ese grupo te va a ayudar a vos a seguir formándote y obtener tus objetivos. En mi caso, por ejemplo, como yo les decía, yo reorienté un poco mi campo de investigación después del doctorado. En mi país no hay un desarrollo importante de los estudios de traducción y tampoco de las humanidades digitales, que son como los dos pilares de este grupo de investigación al que me estoy uniendo. Entonces, justamente en esas áreas de expertise es donde me van a ayudar mucho en la formación que ya he comenzado antes, pero que voy a seguir con ellos a lo largo de la beca. Otra cosa que me parece súper importante y es lo que yo pude hacer, tuve la suerte también porque coincidió un poco con la pandemia, es que desde que me puse en contacto con este grupo de investigación y con la persona que lo lleva adelante, que es mi supervisora, Diana Roy Sanz, desde el principio ella me planteó la posibilidad de empezar a participar. En un principio la idea era presencialmente, pero bueno, finalmente después se hizo a distancia de las actividades que lleva adelante el grupo. Los grupos de investigación tienen reuniones semanales, hacen seminarios, hacen congresos, entonces la posibilidad de plantear una estadía de investigación es muy útil para entender el funcionamiento del grupo, para darse cuenta cuáles son sus líneas de trabajo, para poder adaptar lo que uno viene pensando a cuáles son las preocupaciones y los intereses de ese grupo, ¿no? Y también para aprender, porque normalmente los grupos de investigación tienen algo, tienen, digamos, un enfoque muy claro que normalmente a uno le interesa poder, poder incorporarse a esa visión, ¿no? Respecto al proceso de escritura, que yo lo tengo bastante presente porque no fue hace tanto tiempo, yo les propongo a ustedes, a los que se vayan a proponer esta idea de escribir, que prevean tiempos largos, ¿no? Yo en una primera vez que me presenté, tenía muy poquito, me enteré de la convocatoria un poco tarde, decidí presentarme de todas maneras, tomé unos 3 meses para trabajar la propuesta y para la segunda vez ya tomé un tiempo de 6 meses. Después les voy a explicar un poco cómo hago esa cuenta de 3 meses, 6 meses. No quiere decir que tenga que estar unos 6 meses dedicado en exclusivo a la propuesta, porque bueno, como todos sabemos, todos estamos trabajando, haciendo otras cosas a la misma vez. Yo propongo que además de prever un tiempo largo, se prevea que haya tiempo de lectura. El tiempo de escritura es muy importante, pero en realidad hay mucho tiempo que uno pasa leyendo las bases, que a veces son difíciles de entender y que conviene imprimírselas, hacerse anotaciones, hacerse preguntas, después volver a los expertos, bueno, la gente del punto de contacto, a la gente de la universidad, a tu supervisor, ¿no? Entonces hay que dedicar tiempo a leer las bases. Hay que dedicar tiempo a leer propuestas exitosas que a veces generan la sensación de yo nunca voy a poder hacer una propuesta tan buena como esta, porque a veces son extraordinariamente buenas, pero que ayudan finalmente a que uno se haga una idea de qué es lo que espera leer los evaluadores. Y finalmente, si se presentaron ya una vez, y esto me parece importante, una vez que uno alcanza una cierta cantidad, digamos, en la evaluación, yo creo que está en el 75% o estaba en el 75%, uno tiene derecho a recibir un feedback de parte de los evaluadores y ese feedback es súper importante. Entonces una posibilidad es decir, bueno, yo no estoy seguro de que la vaya a sacar a la primera, supongo que hay gente que sí lo logra, pero no necesariamente es lo que nos pasa a todos, no es lo que me pasó a mí en todo caso, pero me voy a presentar con un proyecto bueno, ¿no? Lo suficientemente bueno como para lograr pasar ese umbral y que me den feedback, porque entonces yo voy a saber cuáles son las partes en las que tengo que invertir más trabajo y cuáles son aquellas que están suficientemente bien como para decir, bueno, las voy a arreglar un poquito, pero las vuelvo a presentar del mismo modo.
Otra cosa que a mí me ayudó mucho en el proceso de escritura fue pensar que tenía diferentes personas para ayudarme, pero en diferentes momentos y para diferentes propósitos. Por ejemplo, bueno, el apoyo a mi supervisora fue absolutamente fundamental porque también, como le decía la compañera hace un rato, es una persona que tiene experiencia en la redacción de proyectos europeos y esto realmente hace una diferencia enorme. Pero también tuve la suerte de que mi universidad, la Universidad Oberta de Cataluña, tiene un equipo que se llama aquí de Pre-Award, que es gente muy, muy competente en el sentido de que entienden las bases y que tienen una gran expertise en ayudar a los candidatos a llevar adelante la convocatoria. Ellos evidentemente no pueden apoyar con cuestiones de contenido ni de sentido, pero sí que son muy, muy expertos en leer la convocatoria, en leer lo que uno ha escrito, en decirte, bueno, acá a ver, fíjate si esta parte no la puedes hacer un poquito más corta, en darte mucha información muy buena cuando uno no entiende cosas de las bases. Ellos tienen la posibilidad de comunicarse y hacer preguntas cuando ellos tampoco lo saben. Entonces, en ese sentido, esa ayuda del equipo de Pre-Award fue muy, muy importante para mí. Cuando estuve en una etapa más avanzada, le presenté y pedí ayuda a amigas, amigos de la academia, colegas, para que leyeran el proyecto. Y fundamentalmente lo hice con algunas personas que no son de mi misma área disciplinar. Por esto que decía hace un rato la colega, que es que los evaluadores no son necesariamente expertos en el área específica en la que uno se está presentando, y entonces tiene que haber una cierta claridad y una cierta, digamos, lógica interna del proyecto, que a veces a uno como experto se le escapa completamente, que lo que está diciendo no es obvio ni evidente para otro lector. Entonces, en ese sentido, me fue muy útil contar con esa ayuda. Y como última cosa, yo recomiendo, pero eso es mi situación particular, mi inglés escrito para el ámbito académico no es extraordinario ni excelente, entonces me parece que recurrir a una persona que sea experta y que pueda hacer una lectura y una corrección es como de las cosas más útiles que he tenido, de los apoyos que he tenido. Victoria, no sé cómo voy de tiempo. Ya Vale. se terminó. Bueno, entonces, nada, si tengo un minuto más para decir algo. Bueno, rapidito, por favor. Bien, no, simplemente esto, que es importante que haya una lógica interna en el proyecto y una articulación con el plan con un plan de carrera más a largo plazo, que es importante, y esto también lo decía la colega, que más allá de que uno haya tenido una trayectoria académica rara, como a veces tenemos en los países latinoamericanos, ¿no? Porque empezamos a trabajar muy pronto, cortamos la universidad, volvemos, etc. Esto no es necesariamente una desventaja, ¿no? O sea, yo lo noté cuando presenté mi currículum. Me parece importante no desestimar el factor lingüístico, hay que tener cuidado, hay que pensar que escribir en otro idioma nos genera a veces una cierta desventaja y que hay que tratar de jugar para que eso no nos afecte. Y finalmente pensar que siempre hay una segunda oportunidad, una posibilidad de presentarse más adelante y que normalmente no es habitual que los investigadores se presenten más de una vez a estas convocatorias. Nada más. Muchísimas gracias, Lucía, por compartir tu experiencia. También es muy importante saber a nuestro público que, como tú dijiste, que intentaste 2 veces, que la primera vez no salió, pero salió la segunda. Y hay muchos investigadores, investigadoras, independientemente de la nacionalidad o el país de donde están en este momento, que intentan varias veces para poder recibir la beca. Pero obviamente tienen que tener mucho cuidado con la regla de reaplicación que tenemos desde el año 2022, que si no obtienen 70 puntos de 100, no pueden aplicar nuevamente el año siguiente. Y si Cris me corriges, tienen que esperar creo que 1 año para poder reaplicar nuevamente e intentarlo, pero luego pues ya quizás tendrán un problemita con la ventana de elegibilidad, así que hay que tener cuidado con esto. Bueno, hemos recibido muchísimas preguntas, tenemos como unos 5 o 6 minutos más para responder varias preguntas que ustedes han preguntado, porque tenemos muchas similares o iguales.
Entonces me gustaría realmente dar ahorita la palabra a Cristina para que nos pueda resumir un poquito las respuestas que ha visto en el chat y darnos un par de respuestas, por favor. Fenomenal, muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Lucía y a Susel. Además veo que ambas están en instituciones españolas, lo cual me encanta verlo. He visto que hay una nota de 100 sobre 100 que yo ahí ya me quito el sombrero directamente, así que enhorabuena a las dos y muchísimas gracias porque además yo creo que ha habido puntos clave muy, muy importantes, ¿no? Yo quería resumir, por ejemplo, aspectos de elegibilidad, ¿vale? El tema de la experiencia investigadora, importante. Hablamos de experiencia investigadora y eso significa que una persona tiene que tener, a fecha de cierre de convocatoria, tener el título de doctor y no más de 8 años de experiencia investigadora. Eso no implica que haya un límite de edad, no la hay. Lo que se suma es los años de investigación. Si una persona ha obtenido el título de doctor hace 15 años, pero realmente se ha dedicado no a investigar, sino a trabajar en una panadería o ha estado desempleado o ha tenido hijos, varios, todas esas circunstancias no van a sumar hasta llegar a esos 8 años, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una edad científica, es el tiempo dedicado a investigar lo que se suma, no los años, no la edad natural como tal. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, los sueldos. He visto varios aspectos, también varias propuestas, varias consultas relacionadas con qué implica un sueldo. Entonces, muy brevemente, quizás lo pongo en pantalla para tenerlo ahí en la imagen. Hay dos conceptos diferentes. Los costes institucionales que van a permitir que el proyecto se ejecute a nivel de investigación para pagar todo lo que haya que pagar a nivel de laboratorio, para esas estancias de investigación de las que estamos hablando, que supone un gasto de viaje, de alojamiento, todo eso está sufragado, el coste de una publicación científica, todo eso se va a pagar por parte del proyecto y luego la parte del investigador. Y aquí tenemos varios conceptos. Ese coste salarial, ¿qué es un coste salarial? Luego hay que deducir impuestos, en cada país son diferentes. Una partida de movilidad que la comisión la da mensualmente porque es una deferencia, porque hay un cambio de país, y en el caso en el que una persona tenga familia, también hay un importe. Y el concepto de familia no quiere decir que esa persona tenga que desplazarse con su familia, pero simplemente que por el hecho de tener una obligación familiar, descendencia o estar casado o casada, tiene derecho a esos 660 euros de importe de familia. Y si la situación suya personal cambia a lo largo del proyecto, también puede ser que una persona no tenga descendencia o no esté casado cuando empieza el proyecto, pero sí lo esté en el marco o en la ejecución del mismo. También se podría, por lo tanto, incluir esa partida de familia. Había alguna pregunta, Vicky, también relacionada con UK, con el Reino Unido y con Suiza. Si te parece, también lo comento. Son situaciones peculiares. Suiza no está negociando ahora mismo ya nada con la Comisión Europea. Suiza está identificada como tercer país. Para poder solicitar un proyecto con Suiza, no es este seminario, será el siguiente donde lo expliquemos. El de las becas globales, porque implica una salida fuera de Europa, a Suiza, que es un tercer país, y un retorno a Europa. Por lo tanto, Suiza es un tercer país. El caso del Reino Unido es un poquito diferente, peculiar, pero un poquito diferente, por lo menos de momento. Aunque el Reino Unido ya no es uno de los 28 Estados miembros, ahora somos 27 Estados miembros en Europa, sí que sigue negociando el poder estar asociado al programa Marco. Eso quiere decir que se puede solicitar un proyecto europeo con una entidad en el Reino Unido. Importante. Otra cosa es qué va a suceder cuando se cierre la convocatoria, cuando se evalúen los proyectos, pero esto es un futurible, como decimos, y no podemos saber qué va a ocurrir en febrero de 2024. Ahora mismo, para esta convocatoria abierta, si ustedes quieren pedir un proyecto con el Reino Unido, lo pueden hacer bajo la modalidad de proyecto europeo. Más cositas, Vicky, que tengas tú identificadas, quizás. Y nos preguntaron muchos por proyectos exitosos, si se pueden encontrar en algún lugar. Y también si podrías, por favor, comentar un poquito sobre las fechas. Entonces, ¿qué pasa después de la cierre de la convocatoria y cuándo pueden los investigadores empezar su proyecto? Vale, fenomenal. Pues realmente, ¿dónde se pueden conseguir los proyectos? Pues nosotros solemos recomendar
si se puede, por supuesto, que la entidad donde van a pedir el proyecto en Europa, si ya ha participado antes, les pueda dejar ver propuestas exitosas de colegas. No es tan sencillo. Nosotros este año estamos intentando, vamos a ver si lo conseguimos, hacer una especie de repositorio, como tiene el Consejo Europeo de Investigación, nosotros en España ya lo publicamos el año pasado, de propuestas que han sido cedidas de manera totalmente gratuita por la persona que ha preparado el proyecto y están abiertas, todo lo que es la ciencia abierta, de esto se trata, para que otras personas puedan aprender de ellas, pero no es tan sencillo encontrarlas. Ahí la mejor referencia es la entidad con la que preparan el proyecto. Quizás tengan conocimiento de algún colega que le puede dejar ver su propuesta. O si no verla, lo que siempre recomendamos, y yo creo que ha sido Susel quien lo ha dicho, es que alguien, o Lucía, ya no lo recuerdo, que alguien que quizás no es de su mismo ámbito temático pueda leer su propuesta para saber qué le parece. A nivel de qué ocurre después del cierre de la convocatoria cierra en septiembre de 2023 y no es hasta febrero de 2024 que se conocen los resultados, ¿de acuerdo? Hay un margen importante de 5 meses ahí. Desde febrero hasta junio de 2024 la Comisión Europea va a ir firmando lo que se conoce como acuerdo de subvención, es decir, ese contrato con la Universidad de Zaragoza, con la Universidad Oberta de Cataluña, con el CSIC en España o donde sea, para que luego esa entidad contrate al investigador o a la investigadora. Y hay posibilidad de retrasar la incorporación. Se podría la persona empezar el proyecto inmediatamente a lo largo del mes de posiblemente abril, mayo, junio de 2024 o postergarlo hasta septiembre de 2025. Es verdad que siempre decimos, yo ahora mismo estoy trabajando, no puedo pedir un proyecto porque no me puedo ir inmediatamente. Hay un margen, tienen ustedes plazo entre que se resuelve la convocatoria y que se pueden incorporar al proyecto. Por lo tanto, no dejen de pedirlo porque piensan que ahora mismo no se van a poder incorporar. Hay margen. Súper, muchísimas gracias. También nos preguntan a muchos asistentes que si pueden aplicar con la misma universidad o con la misma institución donde hicieron, por ejemplo, un doctorado. Correcto, y esta es una pregunta que surge muy a menudo. Y aquí pues, se puede ver desde dos vertientes, y esto obviamente son los evaluadores, los expertos. Por una parte puede ser positivo, ¿por qué? Porque hay una colaboración previa y por lo tanto puede haber una base ya científica de resultados que explotar. ¿Por qué? Porque la integración en la entidad puede ser más sencilla, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se justifica. ¿Por qué? Porque realmente estamos volviendo a un sitio donde ya hemos estado. Por lo tanto, ¿dónde está ese componente de innovación? ¿Sigue estando ahí? Hay que recalcarlo mucho. Y no solo eso, ya hemos trabajado con esa persona. Por lo tanto, ¿qué vamos a aportar a esa persona? ¿Esa complementariedad de perfiles sigue existiendo? ¿Esa transferencia de conocimiento del investigador a la institución sigue existiendo? ¿Cómo? ¿Qué se va a hacer de diferente y de nuevo en ese grupo de investigación? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero poder se puede, no hay a nivel de elegibilidad nada que lo impida. Listo, muchísimas gracias. Bueno, obviamente podríamos seguir otra hora más porque las dudas, preguntas siempre surgen, pero realmente lo que les recomendamos que puedan regresar, quizás si no pudieron entrar desde el principio a la presentación nuevamente, que les vamos a mandar como una grabación, les vamos a mandar las presentaciones de todos los ponentes del día de hoy para que lo puedan revisar con calma, para que puedan entrar en todos los enlaces, porque realmente los enlaces, toda la información que tenemos para ustedes, luego al final del día van a ver toda la información que realmente necesitan para su candidatura. Yo voy a responder la última pregunta que nos han preguntado varios, si tienen que regresar a Latinoamérica y el Caribe después de haber hecho su postdoctorado en Europa. La modalidad europea no lo requiere, así que sí van a estar con su estancia entre 1 año o 2 años. Después no tienen ninguna obligación de retornar, de ir a ningún otro país, a ningún otro continente. Se pueden quedar en Europa, pero obviamente yo les recomiendo que regresarán a Latinoamérica y el Caribe para que puedan tener, para que puedan aplicar todo este conocimiento, el aprendizaje
que han tenido en Europa y puedan compartirlo aquí en el continente porque el continente les necesita. Bueno, voy a pedir a mi compañera que compartirá la pantalla para que les pueda dar las últimas palabras de cierre de este webinario. Les queremos invitar a nuestro webinario de la próxima semana, el próximo viernes 19 de mayo, cuando hablaremos acerca de las becas postdoctorales, pero justamente la modalidad global, a lo que hemos mencionado también brevemente el día de hoy, donde los investigadores que están, por ejemplo, en este momento en Europa, cualquier nacionalidad, pueden ser europeos, pueden ser latinos, que quieren venir a Latinoamérica, al Caribe, por ejemplo, o también vamos a dar información a las instituciones de acogida a Latinoamérica, al Caribe, que pueden recibir un investigador a lo largo de 1 año o 2 años. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este webinario. Todavía tenemos cupos para que puedan registrarse. Y al final, la siguiente diapositiva, les dejamos con, obviamente, nuestros contactos, con nuestras redes sociales, con el boletín que se pueden registrar para que puedan recibir información actualizada todos los meses. 2 cositas más. Primeramente, les quiero pedir que nos respondan la encuesta que les vamos a dejar ahora terminando el webinario. Son solo 5 preguntas muy cortas para que nos puedan dar su opinión, si les gustó el webinario, si no les gustó, qué más les gustaría saber y conocer acerca de las becas o quizás otras becas. Y segundo, quiero agradecer a todos los ponentes, a nuestros expertos, a Cristina, que se unió desde España con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre. A la Redla, Kencipi, a Claudia, a Alejandro. Muchas gracias por compartir su experticia, su conocimiento con nuestro público meta y obviamente con nuestras 2 estrellas investigadoras, a Lucía y a Susel, por compartir sus valiosas experiencias con todos nosotros y con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan una buena tarde, buena noche y nos vemos, esperemos, la próxima semana. Buen día para todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. chao.